Bueno, muy bien. Entonces la idea es que en la medida en que vayamos avanzando, vayamos despejando las dudas, como siempre, y las dudas que vayan surgiendo, pues las vamos haciendo, y si tenemos la respuesta la pasamos de una vez, y si no la tenemos, pues la compartimos, ¿vale? Listo. Decir de Reyes, que está dentro de nuestro contexto, tenemos aquí nuestro panorama general, que estamos viendo desde la primera clase. Y aquí está ubicado el libro de Reyes. Entonces tenemos, ya vamos a revisar ahorita el tema de las fechas. 970 marca una fecha importante en este sentido. Es el libro que nos marca también el tema de la división del reino, que está acá señalada. Después de Salomón comienza una serie de reyes al sur y de reyes al norte. Entonces es en el libro de Primero de Reyes donde se marca la división del reino, y está muy unido con Primero y Segundo de Crónicas. Entonces, ya que nos vamos acercando a Crónicas, decirles que la diferencia fundamental entre lo que vamos a encontrar en Reyes y en Crónicas es que Crónicas está siguiendo únicamente la historia de Judá. ¿Listo? Mientras que Reyes sigue Judá e Israel. ¿Listo? Entonces, esa es básicamente como una diferencia fundamental, ¿vale? Este es el lugar donde están ubicados los acontecimientos, y vamos ahorita a dedicar un tiempo prudente a tratar de desentrañar un poco la trama del libro y de los libros de Primero de Reyes y Segundo de Reyes, porque no es fácil, precisamente porque ellos van de un momento a otro, están en Judá, suben a Israel, vuelven a Judá, siguen en Judá, suben a Israel de nuevo. Entonces, cuando uno no tiene un esquema claro, como que queda un poco perdido en la lectura. No es fácil seguir desde la lectura simple de quién están hablando, quién es hijo de quién, y no es fácil. Entonces podemos tener en cuenta esa parte vamos a tener en cuenta esa parte para desentrañar un poco la trama del libro. Bien, listo. Bueno, tenemos acá una introducción pues bastante nutrida, y es la introducción que tenemos igual en el documento. No, la idea no es leer todo en esta parte de la clase, sino que podamos tener en cuenta que Reyes continúa con la historia que viene prácticamente desde Josué. Sí, que es desde donde inician los libros históricos. De una forma cronológica veníamos de Primero y Segundo de Samuel. Recordemos que Segundo de Samuel terminó con el censo que David hizo. Eh, Dice la palabra ahí en el último capítulo de Samuel que Dios estaba airado y trajo un censo al pueblo. Entonces ahí termina el libro de Segundo de Samuel, inicia el libro de Reyes con la historia del final del reino de David. Al igual que Samuel, Primero y Segundo de Reyes son un solo libro, originalmente un solo libro. Entonces tenemos un dato acá de que la traducción del hebreo al griego hizo que el libro fuera muy largo, el rollo en ese caso fuera muy largo, por lo que hubo necesidad de partir. ¿Listo? Entonces, la idea es que podamos como también tener esos daticos en cuenta. Tres aspectos importantes entonces que juegan en la narración: los reyes, los profetas y la ley. Entonces por eso no es fácil la narración, porque hay varios elementos que comienzan a unirse y comienzan a entretejerse dentro de la historia. Los acontecimientos, mira, después de los libros históricos nosotros encontramos libros poéticos y libros proféticos, ¿sí? Pero todos esos acontecimientos sucedieron en esta parte, ¿ok? Entonces, en el tiempo que nos narran en los libros de Reyes, primero y segundo, y los libros de Crónicas, primero y segundo, se escribieron los libros poéticos y de sabiduría, y se escribieron los libros proféticos. Recuerden que los profetas están divididos en tres grupos: preexílicos, exílicos y posexílicos. Entonces, en el tiempo de estos reyes se escribieron preexílicos, y algunos alcanzaron a ser exílicos. Ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces, se une bastante tiempo, bastantes elementos, bastantes cosas que necesitamos ir con mucha precaución como para no perdernos. Bien, listo. El autor del libro es desconocido.
hay una tradición que lo refiere al profeta Jeremías, pero no es fácil como sostener dogmáticamente que fue solo Jeremías, pues debido a una cantidad de acontecimientos en los que Jeremías seguramente no pudo haber participado. Entonces posiblemente de pronto Jeremías tuvo alguna participación, o si no también mejor un grupo de profetas anónimo. Bastantes personas trabajaron en estos libros, hay bastantes fuentes de donde salieron estos libros, y lo que sí sabemos es que se escribieron al final de los acontecimientos. Como lo hemos aprendido durante el estudio de los libros históricos, no hay un registro diario, o sea, no es coger una colección de noticias del periódico diarias y irlas uniendo, sino que mientras van pasando los acontecimientos, algunos se registran en unas fuentes, otros en otras, y después de que los acontecimientos suceden, esos registros se reúnen, se reescriben, se editan, salen entonces al final los libros, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la fecha más temprana que tenemos en la escritura del libro de los Reyes es el 561 a.C. y la fecha más tardía 538. En algún momento de estos años se escribe el libro en la cautividad. Esto ya vamos a dar un poco de claridad acerca de la cautividad, aunque eso lo hablamos desde el inicio del módulo de Antiguo Testamento cuando vimos el panorama general, pero ya ahorita lo vamos a retomar. Los destinatarios entonces son el pueblo de Israel que están en la cautividad. ¿Listo? Ese fue el resultado de toda el declive y toda la perversión civil y moral que sufrió el pueblo de Israel, la cautividad. Bien, tenemos algunos acontecimientos importantes dentro de estos relatos, y es el reino de Salomón, 40 años desde el 970 hasta el 930. Recordemos que todas estas fechas son antes de Cristo. En el 930 llega la división del reino en el reino del norte y el reino del sur. En el 722 el reino del norte de Israel cae en cautividad por parte de los asirios. Y en el 586 Judá cae en cautividad por parte de Babilonia. ¿Listo? Entonces esas fechitas nos ayudan más o menos a ubicarnos en el devenir histórico de los acontecimientos. ¿Bien? Bueno, ¿qué principios y propósitos tenemos? ¿Cuál fue el principio que ustedes pudieron encontrar? Alguien que no haya participado aún. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Nosotras tenemos... ¿Cuál tienes tú? Haga el tuyo. Yo tengo de Primera de Reyes como principio el rey, el templo, el mensaje profético, pecado y arrepentimiento. Vale, Maribel. Yo tengo en Primera de Reyes, palabra de Jehová y el corazón. El reinado de Salomón. ¿El corazón por qué, Juli? Yo puse el corazón porque... ay, no me acuerdo, no sé por qué puse el corazón. Ay, es que no me leí Reyes, es la verdad, lo confieso. Pero no, eso era la tarea. Por la misma hoja, uy, no, Juli, gracias. Por alguna razón está ahí el corazón. Cuando te acuerdes nos compartes las razones. Bueno, está ahí. Listo. ¿Quién más nos comparte algún principio? Luis. Sí. Yo tengo el reinado de Salomón, el templo y el pacto. Muy bien, muy bien. A ver, Luis, ¿qué dijo Luis? Dígalo sin miedo. ¿No? ¿No, Luis? Bueno, Luis. El cumplimiento de las palabras de Jehová por... Cumplimiento de palabras de Jehová por...
medio de los No tenemos medio muy buena conexión con Luis. Pero sí, hay cumplimiento constante. Gracias, Luchito, por parte del Señor. Bien, leamos por favor esta cita en Primera de Reyes 18, 36 y 37. Capítulo 18. Sí. 36, ¿cierto? 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Amén, gracias. Entonces, el principal problema que comienza a presentarnos la narración del libro de Reyes con respecto al pueblo de Israel es precisamente la idolatría. Y en ese sentido, un buen principio del libro sería que el libro nos muestra todo el tiempo la supremacía de Dios frente a todos los ídolos, frente a todos los dioses, incluso frente a los reyes, de los que pues el libro nos cuenta, ¿vale? Entonces ese es un buen principio. Sin embargo, todos los temas o los temas que hemos mencionado pues hacen parte de la narración. El templo también es algo, como les decíamos al inicio, algo que es central en todo el Antiguo Testamento, incluso hasta el Apocalipsis en toda la Biblia, entonces también es rescatable ese tema. Bien, el propósito general del libro es entonces registrar la construcción del templo, del primer templo, la depravación de la monarquía e introducir el ministerio profético, ¿vale? Entonces ese podría ser el propósito inicial del libro. Hay un propósito, digamos, más directo que es contarles a los del pueblo de Israel que están en el exilio, la razón por la que están en el exilio. En ese sentido podríamos entender que el libro es etiológico, es decir, que nos cuenta la razón o el origen de algo, y es registrar por qué ellos están viviendo ahora en las condiciones en las que están viviendo. ¿Bien? Bueno, tenemos entonces el contexto histórico. Tenemos algunos acontecimientos importantes dentro del libro con un pasaje importante. No está en orden cronológico, sino en orden de importancia, digamos, en nuestra clase, pero digamos en el libro de Reyes está en el orden cronológico. Entonces arrancamos con dos lugares importantes que son Dan y Betel. Aquí tenemos un mapa. Creo que todos pueden seguir el cursor. Aquí está Dan al norte, aquí está Betel al sur. Aquí están los dos reinos divididos, el reino de Judá y el reino de Israel. ¿Listo? Estas dos ciudades, Dan y Betel, son importantes. Bueno, en nuestro mapa tenemos una descripción de cada una de las ciudades que aparece ahí porque son importantes, pero pues, la idea es que podamos avanzar de pronto un poco rápido. Entonces, son importantes estas dos porque en estas dos ciudades el reino de Israel, en mano de Jeroboam, establecieron dos templos privados, por así decirlo, para que ninguno de Israel fuera a Jerusalén, en donde estaba el templo de Salomón. Entonces, en estas dos ciudades se establecen los templos y para cada templo se hace un becerro de oro del que se dice, este es Jehová, que lo sacó de la tierra de Egipto. O sea, la misma historia del Éxodo viene a repetirse otra vez ya en la tierra prometida. Bien. Samaria es importante y ahí tenemos el pasaje bíblico donde Samaria se establece ahora como el reino o la capital del reino de Israel. Aquí está Samaria. Estas dos vienen a ser las capitales, Samaria y Jerusalén. Samaria, capital de Israel, Jerusalén, capital de Judá. Bien. Y el último,
el monte Moriah o la era de Ornán. Esa cita sí sería bueno que tuviéramos en cuenta pues lo que está sucediendo, porque es ahí donde Salomón edifica el templo. Entonces, ¿qué pasó en 2 de Samuel 24, 18 al 25? Por causa del censo, Dios trajo mortandad al pueblo, ¿lo recuerdan? El censo que David hizo allá en 2 de Samuel capítulo 24. Dios trajo mortandad, Dios trajo juicio, y nos dicen que en la era de Ornán o de Araúna, en esa era, el juicio se detuvo, ¿sí? Y ahí David presentó el sacrificio y es donde sale el famoso versículo, no le daré a Dios nada que no me cueste, compró la era, presentó sacrificio, en fin. En esa era es donde se construye el templo de Salomón. Es en ese lugar donde se construye el templo de Salomón. Y es muy claro, 2 de Crónicas 3:1, cuando lleguemos de pronto allá lo vamos a retomar, que nos da razón de esa ubicación geográfica, ¿sí? Entonces, Primera de Reyes 6 nos cuenta cómo comenzó la historia de la construcción del templo, pero es 2 de Crónicas 3:1, donde nos da la ubicación geográfica, y es 2 de Samuel 24, donde nos dice por qué razón el templo se construyó en donde se construyó. El monte Moria, la era de Arnón, que finalmente no es otra cosa que Jerusalén. El templo era precisamente Jerusalén. Recordemos que dijimos que David había unido la capital en Jerusalén, la capital política y la capital religiosa. Entonces todo estaba ahí centralizado. Y también fue así hasta el tiempo de Salomón. Bien, listo. Esos son como el contexto geográfico que tenemos de nuestra clase. ¿Qué podemos decir entonces del contexto histórico? Reyes rastrea la historia de estas dos naciones o dos grupos de pueblos. Es una nación pero que se dividió en dos, que son Israel y Judá, y cada vez más se volvían indiferentes a la ley del Señor y a los profetas. Vamos a ver un patrón en el que todos los reyes del norte, todos los reyes de Israel, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y algunos de Judá, no fueron la mayoría, muy pocos, hicieron algunas cosas buenas, pero como decía Vivi al comienzo de la clase, incluso no pudieron llegar a ser radicales en todas las cosas que debían hacer. En ese sentido, y por causa de esa dureza de corazón, Dios comienza a enviar a los profetas para que dieran testimonio de la palabra del Señor y de la ley, y anunciar el juicio de Dios sobre el pueblo por desobedecer y por entregarse al pecado y a la idolatría. Pues sin embargo no tuvieron quien los escuchara, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos en nuestro contexto histórico y en nuestro contexto cultural. Vale la pena subrayar que los profetas no son adivinos, no son hechiceros, así como la historia tiene eh, así como la historia tiene, ¿cómo se llama esto? Una perspectiva profética. El ministerio profético también no se rige por las cosas que hacían las demás naciones, por brujería, hechicería, ocultismo, eh, experiencias extáticas, cosas místicas, sino que es precisamente la manifestación del amor de Dios y del propósito de Dios para el pueblo de Israel, tratándolos de llamar siempre al arrepentimiento. Bien, listo, esta es la estructura del libro, una de las más simples que encontramos entre muchas fuentes, que tiene 3 partes básicas. 1 al 11, contarnos acerca del reino de Salomón. Del 12 al 16, la división del reino. Y del 17 al 24, encontramos la primera parte de los reyes de Israel y los profetas. Cuando comienza Segundo de Reyes, vamos a encontrar la segunda parte, ¿vale? Entonces, del 17 a 24 es como la introducción a esa dinámica que comienza a ver entre los reyes de Israel y de Judá, y también de los profetas, ¿vale? Listo. Arrancamos entonces con el contenido. El libro empieza hablándonos acerca de lo que David le encargó a su hijo Salomón, una exhortación muy parecida a la que hizo Moisés, a la que hizo Josué, eh, a la que casi siempre le hacían al pueblo de Israel, pero que casi nunca obedecieron. Entonces, por favor, alguien que nos comparta el capítulo 2, versículos 1 al 4. Alguien que no haya leído, alguien que no haya hablado. 2, 1 al 4. Y llegaron los días.
Sí, Y llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando tus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. súper, mi hermana, gracias. Muy bien, entonces desde los tiempos de Elí, ¿cierto? Y de sus hijos, ya Dios había demostrado y les había enseñado, por así decirlo, a su pueblo que la obediencia era importante, ¿sí? Que habían promesas, habían pactos, todo lo que quisieran, pero Dios dijo, jamás yo voy a honrar y a sostener mi palabra sobre personas que no me honran, sobre los que me desprecian. Desde los hijos de Elí eso fue claro, y eso es prácticamente lo que David le está resaltando a Salomón. Hombre, hágale caso al Señor para que Él afirme y reafirme su palabra sobre usted, para que su trono sea firme. Sin embargo, este texto es algo como contradictorio, paradójico, porque después de que David termina de decirle, hágale caso a Dios para que Dios afirme su reino, David comienza a darle recomendaciones a Salomón de lo que él tiene que hacer también en sus propias fuerzas para sostener su reino. Entonces comienza como a encargarle que él traiga justicia a las personas que David como que se le habían quedado pendientes, entonces que asesine a un par de personas para que supuestamente haga justicia sobre ellos. Entonces es lo de siempre, o sea, no se trata de que el propósito de Dios es que David mandara a matar a estas personas o que Salomón tuviera que matarlos para sostener el reino, sino que a pesar de su debilidad y a pesar de su pecado, Dios sigue cumpliendo su propósito. Es aquí donde llegamos al tema de Adonías que preguntaba Claudia al inicio de la clase. Adonías era un hijo de David, nosotros tuvimos una gráfica en la clase pasada donde está toda la familia de David. Entre esos muchos hijos que tuvo estaba Adonías. La Biblia nos da precisamente en la narración de Primero de Reyes el dato de que era un hijo mayor, por lo que tenía más derecho al reino. Entonces, lo que sucedió es que cuando Adonías vio que su padre ya estaba enfermo, que su padre no podía reinar, de hecho el relato de Reyes comienza hablándonos de Abisag, que es una mujer que dice que era una doncella que fue a atender a David en su vejez, dice que nunca la conoció, nunca se acostó con ella, pero que sí lo estaba atendiendo. Eh, entonces Adonías lo que hace es decir, autoproclamarse rey, y va y hace una celebración y un banquete con sus amigos. No lo hace con las principales personas del reino, no lo hace con los amigos cercanos de David, porque ya ellos sabían que el deseo de David era que Salomón fuera el rey, no Adonías. Sin embargo, Adonías en su deseo de poder, en su deseo de ser rey, va y se autoproclama rey, llama a unos sacerdotes, no sé qué, y comienza a hacer una fiesta, y en medio de esa fiesta entonces los que están con David como que se despiertan y dicen, hey, ¿por qué Adonías está haciendo esto? Y se proclama a Salomón rey. Entonces, bueno, van y le dicen a David todo lo que está sucediendo. David dice, sí, yo lo voy a proclamar rey, vaya y únjalo, y lo proclaman rey, y hay un gran estruendo en la ciudad de Jerusalén cuando Salomón es proclamado rey. En ese momento, Adonías teme por su vida y digamos que como que abandona toda pretensión del reinado. Y hay un texto literal que dice, le preguntan a Salomón, bueno, ¿vamos a acabar con la vida de Adonías o no vamos a acabar con la vida de Adonías? Y Salomón dice, voy a mirarlo y si es un buen hombre, nada le va a pasar. Y si es un mal hombre, pues nos lo llevamos. Entonces, Adonías se presenta delante de Salomón y Salomón le dice, vete para tu casa. O sea, hasta ahí todo está bien. El problema con Adonías fue que después de que Salomón lo deja ir, él comienza y va donde Betsabé, que es la mamá de Salomón, y le pide que le den a Abisag, la mujer que estaba con David, como esposa para él. Y esto es una pretensión también de poder, porque como era una mujer que había estado con David, si iba a estar otra vez con un hijo de David, como que eso quería darle, o Adonías quería como buscar afirmar también su poder y su autoridad en el reino.
Por esa razón, cuando Betsabé le dice a Salomón la petición de Adonías, Salomón dice, Adonías mismo se buscó su muerte, ¿sí? Y Adonías va y corre a los cuernos del altar y a buscar piedad. Esa es una costumbre que tomaron los judíos, no es un mandamiento bíblico, no es nada que encontremos como un mandamiento del Señor, que cuando alguien quiera misericordia vaya y amárrese a los cuernos del altar, no, no es un mandamiento de Dios, era más que todo como una tradición, una costumbre de ellos, que respondía como a ese deseo que si en el altar encuentro la misericordia de Dios, entonces vengo aquí y me amarro como ese símbolo, como esa expresión de que estoy buscando misericordia. Sin embargo, Salomón no tiene misericordia de Adonías y manda a matarlo junto con su general, ¿vale? Creo que la pregunta de Claudia era el altar de cuernos. Creo que a eso se refería. Creo. No sé. Nos clarifique porque... Claudia, no sé si te quede clara la respuesta o tu pregunta es más hacia si la realidad de que el altar tuviera cuernos. No, me quedó claro, gracias. Ok, listo. Entonces de eso se trató más o menos ¿qué? De eso se trató más o menos lo que sucedió con Adonías. Además de Adonías, los otros dos que murieron fueron Joab y Simei. Joab porque había matado a 2 generales, ahí nos explica el libro totalmente la razón, y Simei porque fue el hombre que comenzó a insultar a David cuando estaba huyendo de Salomón, y David le dijo, no voy a matarlo, pero cuando estaba muriendo sí le encargó a Salomón que lo vengara su honra en ese sentido. Nada de eso estuvo bien hecho, o sea, no fueron cosas mandadas por el Señor, pero son los relatos que la Biblia no oculta, y que nos muestra cómo a pesar del llamado, cómo a pesar del propósito de Dios, pues siempre los hombres en su debilidad y en su humanidad tratan de ayudarle al Señor, ¿no? Tratan de pretender que las cosas estén bien. Bueno, listo. Mi esposita me pide que expliquemos un poquito el tema de los cuernos del altar. El altar del que hablan ahí es el altar de bronce, el altar que estaba en los atrios del templo, o bueno, que estuvieron en el tabernáculo antes que se construyera el templo, y son solamente algunas, ¿cómo se llama? Como terminaciones de las esquinas, no son como cuernos así muy elaborados, sino son las terminaciones de las esquinas, de las 4 esquinas del altar, y ahí era donde tomaron esa costumbre, como buscar ahí misericordia y piedad. Bueno, listo. Continuamos entonces, después de que David le entrega el reino a Salomón, viene la famosa narración de la sabiduría de Salomón, como el Señor le dice a Salomón, pídame lo que quiera que yo le dé. Y eso es algo también muy bonito que encontramos de Dios en este libro, que Dios siempre se mantiene fiel al pacto que hizo con David a pesar de la debilidad y a pesar del pecado. Incluso cuando anuncian la división del reino, dicen no lo voy a hacer en días de Salomón por amor a David. Y qué bueno que Dios sea tan fiel a pesar de nuestra infidelidad. Dios se aparece entonces a Salomón en sueños y le dice, bueno, ¿qué quiere que le dé? Y Salomón pide sabiduría para poder gobernar al pueblo, y por causa de esa petición, entonces Dios le dice, no solamente le voy a dar sabiduría, sino que además lo voy a bendecir en todas las demás áreas en las que usted no me pidió. Eso está ahí en 3, Primera de Reyes 3, 11 al 14. Y en 3:28 vemos el resultado de cómo la sabiduría de Salomón, o que Dios le dio a Salomón, hizo que su reino se afirmara. Y es el tema del juicio que hizo con las mujeres y con el niño que se había muerto mientras ellas dormían. ¿Sí? ¿Todos tenemos claridad de esa historia o hay alguien que no tiene idea de qué estamos hablando, del juicio de Salomón con el niño que mandó partir en 2? ¿Todos tienen claridad? Si hay alguien que no, con confianza. Yo. Listo. ¿Quién nos quiere contar, resumidamente? Habían 2 rameras. Habían 2. Dale, Vivi. Dale. Habían 2 mujeres que eran rameras y estaban embarazadas y cada uno tuvo un hijo. Y Sí. llegaron al rey del Salomón porque las 2 decían que el niño era de ellos, de ella. Ambas decían que el niño era de ella porque uno estaba muerto. No se ha muerto. Entonces llegaron al rey del Salomón,
diciendo como es mío y el otro es mío y démelo y démelo. Entonces Salomón las escuchó y una decía que cuando ella le iba a dar pecho por la noche a su bebé, estaba muerto, pero en la mañana cuando lo vio, ella se dio cuenta que no era su hijo. Está como Entonces, enredadita. sí, ¿no? ¿No es claro? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, igual yo cuando me lo comenzaste a contar ya me acordé cuál es. Entonces Ah, sí. Pero termina la historia. No pierdas el impulso. entonces le reclamó a la otra mujer que el vivo era de ella. Entonces fueron a donde Salomón para que le solucionara el problema. Entonces Salomón le dice, pues las dos están reclamando el niño, entonces tráigame la espada y yo voy a cortar el niño y le voy a dar la mitad a cada una. Ujú. Entonces dice que la mujer, que era la mamá, le dijo como, déjelo vivir, déselo a ella. Pues finalmente, pues prefiero que viva, pues, así si no sea a mi lado, pero Así que se- viva, entonces Salomón se lo dio. Y a causa de eso también, pues dio como mucha fama a Salomón por la sabiduría que él podía pues tener para juzgar. Si la otra mujer dijo, sí, que lo partan. No partan. Ni para ella ni para mí. Entonces Salomón dijo, bueno, entonces él le dijo a la mamá porque pues se evidenció quién era la mamá, la madre del niño. 3:28, ¿qué dice? Primero de Reyes 3:28. Y todo Israel oyó aquel Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén, gracias. Se evidenció la sabiduría de Dios a través de ese juicio, ¿vale? Y lo que trajo fue el temor de todo el pueblo de Israel y se afirmó el reino de Salomón a través de la sabiduría que el Señor le había dado. ¿Listo? Bien. Ahí entonces la narración comienza a hablarnos del templo de Salomón, como que se separa un poco y nos devolvemos al tabernáculo allá en el Éxodo, donde todo el diseño del tabernáculo está explicado y comienzan a explicarnos en la narración todo el diseño de el templo de Salomón. Y aquí está. Listo, el templo de Salomón fue una cosa súper ostentosa. Sí, fue una construcción muy ostentosa. De hecho, las construcciones que Salomón hizo fueron bastante ostentosas. También su casa de campo, por así decirlo. El trono que mandó a hacer Salomón para sí mismo fue algo sin precedentes. O sea, la prosperidad económica que tuvo el reino de Salomón fue muy grande. Se debió a muchos aspectos, sobre todo por el tema de que en ese tiempo no hubo guerra. Entonces, siempre los países, el mayor capital que invierten es para la guerra, eso no le pasa solo a Colombia. El mayor capital del Producto Interno Bruto se va para la guerra. Como en los tiempos de Salomón no hubo guerra, sino que todos los demás países a su alrededor estaban sometidos a su reinado y los que no estaban sometidos comenzaron a hacer alianzas. Eso le permitió a Salomón pues ahorrar bastantes recursos y muchos de esos recursos los invirtieron en el templo. Entonces, todas las descripciones magníficas de lo que Salomón hizo están en el libro registradas y siempre, pues Salomón llevó las cosas siempre mucho más allá, paredes cubiertas de oro, una cosa impresionante, ¿vale? El templo de Salomón es una cosa sin precedentes en la historia y creo que, mira, aquí está una descripción, miremos por ejemplo este interior. Todas estas paredes forradas en oro, con una cantidad de diseños, estas dos estatuas también que Salomón puso al lado del arca eran una cosa pues impresionante, los lavacros, las fuentes, o sea, Salomón se dio cuenta que las indicaciones que había recibido Moisés eran para un tabernáculo movible. Ahora que ya no se van a mover, podemos mostrar todo el esplendor. Entonces, que si había una fuente, pongamos 5, que si había una lámpara, pongamos 10, una cosa impresionante, llevando al máximo todo lo que podían hacer. Las columnas estaban todas bordadas, forradas en bronce,
una cosa, mejor dicho, demasiado ostentosa. Llegó a ser el templo de Salomón. De hecho, esa fue una de las razones por las que cuando lo destruyeron por completo. Precisamente para poder sacar este oro, estaba tan incrustado en la pared que hicieron fue incendiarlo, destruir, y todo lo que veían quedó derribado. Gama, Pero bueno, yo tengo una pregunta respecto a eso. Pues, o sea, si yo me leí esa parte donde, pues, Dios le da como las medidas y le dice como, bueno, los codos, ta, ta, ta. Pero, o sea, ese tipo de cosas tan ostentosas, pues uno no lo puede relacionar como con la actualidad, o sea, lo que mucha gente hace como eh, con las iglesias, y pues yo sé que a Dios hay que darle lo mejor, evidentemente, pero no es demasiado, o sea, como que yo pienso que la mejor ofrenda de Dios está en nuestro corazón. Entonces yo digo como que también era ante los ojos de Dios que fuera algo tan realmente ostentoso. bueno, Juli, yo pienso que, o sea, Dios es el dueño de todas las cosas que existen. No hay nada que a Dios le parezca ostentoso porque Él tiene todas las cosas que pueden sorprender, impresionar, son de Él y están en Él, ¿ves? O sea, no hay nada con lo que Dios pueda decir, uy, wow, me sorprendes. Eso nunca pasa. El tema más que por Dios es por la gente. Yo considero que en este sentido, lo que Dios mira siempre es el corazón, ¿sí? Yo creo, personalmente, por ejemplo, en la cultura en la que nosotros vivimos, inmersos en nuestra cultura suramericana, colombiana, bogotana, yo creo que sí hay muchísimas obras más y muchísimas cosas mejores que se pudieran hacer con el dinero que se invierten hoy en megatemplos y en megaiglesias que hoy están cerradas, sin ninguna utilización, ¿sí? Y donde ese dinero podría haber, no sé, ayudado a niños huérfanos, ancianos, a misiones, ¿ves? Entonces, el tema no es si al Señor le ofende o no la ostenticidad o lo que nosotros hagamos, sino que nosotros podamos tener, como lo hemos hablado mucho tiempo, también una visión de reino genuina, que no es la visión de las riquezas de este mundo, que no es la visión de figurar en este mundo, sino de que el reino del Señor se establezca en el mundo. ¿Ves? En ese sentido sería más o menos, ¿vale? Bueno, la caída de Salomón era inevitable por todo lo que él comenzó a hacer. Y hay tres cosas que el narrador evidencia que Salomón falló y que estaban registradas ya desde mucho antes en el libro de Deuteronomio. Si vemos Deuteronomio 17, 14 al 17, ¿no puede compartir? ¿Hay que leerlo, Gama? Sí, Deuteronomio 17, 14 al 17. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová ha dicho, no volveréis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para que en sí, en abundancia. ¿Listo? Ahí está. Todo lo que no tenía que hacer lo hizo. Le pasa mucho lo que nos pasa a muchos de nosotros. Todo lo que el Señor nos dice que no hagamos, eso hacemos. Entonces, tres aspectos importantes determinaron la caída de Salomón. En nuestro material están explícitos y se los comparto. Amor al poder, autoritarismo, al querer multiplicar sus caballos, amor al placer, hedonismo, al multiplicar a sus mujeres, a sus esposas, amor a la riqueza, materialismo, al multiplicar su plata y su oro. Entonces, en vez de seguir al Señor, Salomón, como él mismo lo escribió, se entregó a los placeres de su corazón. Allá en Eclesiastés él dijo, nada de lo que mi corazón quiso le negué, nada de lo que mis ojos vieron le negué. Y bueno, ese fue el resultado. El resultado es que al final el libro registra que Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor, y que no pudo, pues,
mantenerse en las promesas y en lo que el Señor había querido, y nos introduce precisamente el problema de la idolatría, con lo que nos contaba Vivi también al comienzo. Todas las mujeres, o muchas de las mujeres que Salomón tomó para sí, fueron mujeres extranjeras que trajeron y que comenzaron a adorar a los ídolos. Quiero terminar, antes de irnos al break, con esto. Los ídolos ya estaban desde antes, ya lo habíamos visto. O sea, cuando Saúl llega al poder, no se trata de que el pueblo estaba en las mejores condiciones, todos consagrados buscando al Señor. No, eso no estaba pasando. Había un declive moral desde mucho antes, una perversión religiosa desde mucho antes. Así que cuando Salomón comienza a practicar la idolatría con sus esposas, no se trata de decir que Salomón introdujo la idolatría a Israel. Eso es una mentira enorme. Ya la idolatría estaba hace muchísimo tiempo. Lo que pasó con Salomón, el problema fue que desde el reino, desde la monarquía, la idolatría comenzó a institucionalizarse, como que comenzó a hacerse costumbre, a hacerse permisiva, cuando precisamente eso era lo que se quería evitar. Y era y fue tanto el problema al que llegó el tema de la idolatría en Salomón, que él mismo metió imágenes de ídolos en el templo. Tan fabuloso, tan maravilloso que le había construido al Señor, allá fue y metió las imágenes de los ídolos. Entonces, pues, ¿qué sentido tiene darle al Señor el mejor templo cuando también voy a meter a mi ídolo allá a ese templo? Bien. Y nada, termina Salomón en sus días. El tema de que si Salomón se perdió o se salvó, solo lo sabe el Señor. Y es una discusión como muy constante a veces en los círculos cristianos y de estudio bíblico de si se salvó o no se salvó. No podemos saberlo. Unos dicen que por amor a David lo salvó, otros dicen que como la salvación es personal, hizo lo malo ante los ojos del Señor, se perdió. La verdad solamente Dios sabe si se salvó o no se salvó, pero vemos el resultado de cómo el dejar al Señor pues siempre nos termina y nos guía al pecado, y nos guía a la perdición, y nos guía al castigo. El juicio del Señor sobre el reino fue inevitable, ¿sí? O sea, ya después de que Salomón institucionalizó la idolatría, creo que fue como la gota que llenó la copa de la paciencia de Dios con toda la idolatría que había en Israel, y trajo división al reino, ¿vale? Mamá, David era hijo, Salomón era hijo de Betsabé, ¿no? Sí. Digamos que esa maldición, o sea, ese tipo de cosas se veía venir porque pues su mamá era Betsabé, ¿no? O sea, como que pues realmente no, o sea, no fue como, digamos, la relación que tuvo David con Betsabé no fue algo bueno delante de los ojos de Dios, entonces pues no se puede hablar de una maldición generacional o algo así. No, la Biblia nunca nos refiere la responsabilidad de las acciones personales a los padres o a lo que pasó con los padres. De hecho, en la narración de lo que pasó con Betsabé, digamos que queda muy claro que el juicio de Dios por ese pecado de David cayó sobre el hijo que habían tenido, y Dios pues le quitó la vida, y ya cuando le quitó la vida David dijo, bueno, ya no lloro, ya no ayuno más, ya Dios hizo su juicio. Y en ese sentido, digamos que, o sea, Dios no es, gracias a Dios, no es un Dios rencoroso, que nos la tiene ahí guardada y cobrándonoslo cada vez que se acuerda, sino que ya la relación se había restaurado. Seguramente si Salomón hubiese sido fiel, pues hubiera disfrutado todas las bendiciones del Señor y el reino hubiera permanecido. Bueno, todo lo que hubiera pasado, sí, desde Génesis, pero pues no sabemos, ¿vale? Listo, después de que experimenta el pueblo la caída de Salomón, llega la división del reino. ¿Listo? Y ellos son los dos representantes de la división del reino, los primeros reyes de cada uno de los reinos. En el reino del sur tenemos a Roboam y en el reino del norte a Jeroboam. Vemos en la narración cómo Dios afirma el llamamiento de Jeroboam. No era fácil para nadie decir, bueno, ahora que después hemos sido un reino más o menos por 120 años desde Saúl, David, Salomón, llamar a otra persona a decir, vamos a hacer esta división. Sin embargo, el propósito de Dios se afirma en Jeroboam. Vemos también algo muy interesante en el tema de Roboam, ¿no? Roboam, él va y busca consejo de los ancianos, y los ancianos le dicen, dígales que usted les va a servir, dígales que usted va a ser bueno, que usted va a ser misericordioso, y después va donde los jóvenes, y los jóvenes le dicen, no, dígales que usted va a ser peor que lo que fue su padre, que, mejor dicho, si la expresión es el meñique
mío es más grueso que los lomos de mi padre. Es decir, el régimen con el que Roboam amenazó al pueblo fue mucho más de lo que hizo Salomón. Esto nos da a nosotros la razón de por qué había tantas riquezas en el reino de Salomón, y una de esas no era solamente la paz y los negocios, sino los impuestos. El tema tributario en tiempos de Salomón se volvió una carga muy fuerte para el pueblo, y ellos precisamente estaban esperando que después que Salomón dejara de reinar, la persona que viniera después tuviera más misericordia, fuera más compasiva, y no encontraron eso en Roboam. Igual fue algo que Dios permitió para cumplir su propósito de dividir el reino de Israel. Yo quiero hacer un aporte y lo hago pues desde el audio de Gamaliel. Y es que otra de las razones por las que pues Salomón tiene tantas mujeres es precisamente por el tema de los negocios, ¿no? Recuerden que era costumbre cuando se cerraba un negocio entregar una hija a la persona con la que hacía el negocio. Entonces, en el caso de Salomón nos dice que tenía muchas mujeres, más de 1000 mujeres. Muy seguramente lo que sucedió es que había hecho más de 1000 negocios y le habían sido entregadas mujeres a causa de esos cierres de esos negocios, y pues precisamente por eso, que ya lo vimos, pues también influyó en la caída de Salomón por causa de la idolatría que tenían las mujeres que Salomón tomó como concubinas. Así es, muy bien. Sí, esas fueron como las evidencias de sus negocios, la cantidad de mujeres que tuvo. Lo primero que hace entonces Jeroboam en el norte es establecer los 2 templos, y en cada templo un becerro de oro en las ciudades de Dan y Betel, que ya las vimos al inicio, precisamente para que supuestamente no tuvieran que salir de Israel para presentar sacrificios y adorar al Señor, pero pues evidentemente pues es una de las mayores abominaciones y una de las cosas que no tenían que hacer, y es algo que también recae sobre Jeroboam. Como les decíamos, todos los reyes de Israel, comenzando con Jeroboam, fueron de mal en peor, y así como David marcó el estándar de lo que debía ser un buen rey, incluso que el narrador dice, ¿fue como David o no fue como David? Así como David marcó el estándar de lo que un buen rey debía ser, Jeroboam marcó el estándar de los reyes malos, ¿sí? Entonces ahí todos comienzan a mirar, hizo conforme a Jeroboam, desviarse y desviar al pueblo de la voluntad del Señor, entregado a la idolatría. Bien, en ese sentido comienzan entonces a hacerse cada vez más notorios los ministerios proféticos. Las narraciones nos dan desde el tiempo de Saúl con Samuel el tema del profetismo y cómo el profeta hace parte esencial del reino. Hablábamos cuando vimos el libro de Samuel de cómo Dios no se comunicó directamente con los reyes, sino que siempre utilizó un profeta para llevarles palabra a los reyes. Natán estuvo con David, y de ahí para allá el ministerio profético comienza a tomar una mayor fuerza. ¿Listo? Listo. Llegamos entonces a este material del que les venía hablando, y es esta tabla, ¿vale? Entonces necesitamos bastante concentración y bastante cuidado para poder desilvanar todos los elementos que este material nos presenta. ¿Listo? Bien. Tenemos a la izquierda de la pantalla Judá y Benjamín al sur. Estas son las 2 tribus que se quedaron al sur. Benjamín casi nunca es mencionado, pero sí se menciona constantemente que al norte habían 10 tribus. Entonces, ¿cuáles eran las 2 del sur? Judá y Benjamín. ¿Listo? El reino del sur se llamó Judá y el reino del norte se llamó Israel, a partir de la división del reino. Ya habíamos dicho que la capital de Judá fue Jerusalén y que la capital de Israel fue Samaria. Bien, listo. Tenemos una cronología de reyes, y precisamente es el libro de los reyes el que guarda la cronología de ambas tierras, ¿sí? O de ambos territorios, del sur y del norte. Tenemos una cronología desde las citas bíblicas. Entonces notemos, por ejemplo, Judá, el primer rey fue Roboam. La cita bíblica es Primera de Reyes 12. El reinado
en la fecha aproximada, 931 a 913, cuánto tiempo reinó, el texto bíblico donde nos habla de su carácter, por eso estas dos columnas tienen el mismo color. Este es el texto bíblico que nos dice si fue un rey bueno o un rey malo, y los profetas que profetizaron en su tiempo. ¿Listo? Esta es la información que encontramos en esta tabla. Una cronología entonces es el desarrollo histórico, lo que va desde el principio hasta el fin en un orden de tiempo, en un sistema ordenado, ¿sí? Como la narración a veces salta desde Judá a Israel, a veces para nosotros leyendo es muy difícil seguir ese orden, ¿sí? Entonces ya esta tablita nos ayuda a ver quiénes son los del sur, quiénes son los del norte, cuánto tiempo reinaron, en qué fecha aproximadamente, en qué cita lo encontramos, cuál era su carácter y cuáles fueron los profetas que estuvieron con ellos reinando. ¿Listo? Una preguntita, en el tiempo en el que Judá está en blanco, ¿es que no hubo rey? No, es el tiempo en el que se desarrolla la historia de Israel, del norte. ¿Listo? Sí. Mientras esto está pasando en Judá, esto está pasando en Israel. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, como tenemos primero Reyes 15 y de aquí en adelante el 16 salta al norte, por eso en el sur no hay registro. Ok. Es un paralelo, es decir, no sé si vemos que a la izquierda hay 41 años, mientras que a la derecha hay 24, 2, 7 años, entonces lo que está intentando hacer es como darle un tiempo de espacio a los años que están pasando al otro lado de la tabla, o al otro... Sí, o sea, durante ese tiempo que en Israel reinaron 3, 4 reyes, en Judá estaba Asa. Exacto. Listo, súper. Sí, exacto. Vale. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? 20 reyes al sur. 20 reyes. De esos 20 reyes, 8 reyes hicieron lo bueno. No alcanzó ni la mitad. ¿Sí? Aquí están. Los regulares los contamos como buenos. ¿Sí? Porque los malos fueron re malos. Estos regulares, regularmente tenemos acá uno regular, que fue Abías. Regularmente dicen hicieron lo bueno, pero con todo no se quitaron los altares, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Mientras que los buenos sí trataron de ser como muy radicales, ¿vale? Listo. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Los nombres. Por ejemplo, en el tema de Abías, ahí hay una M en el segundo, que nos indica que Abías es llamado con otro nombre que es Abiam. Abías o Abiam, ¿sí? Pero es la misma persona. Lo mismo sucede en el número 10, con Usías y Azarías. Es la misma persona. ¿Listo? Entonces, para que no nos confundamos de pronto en la lectura. ¿Vale? Número. Yo tengo una pregunta, Gama, ¿por qué debe tener dos nombres o las similitudes de los nombres o por qué se dio o por qué se da? Háblame un poquito más duro, Mao, que no te escuché bien. ¿Por qué se da, hola, por qué se da esos dos nombres o qué origen tiene que sea una persona tenga dos nombres y se registre uno en un relato y otro en otro relato? Bueno, el tema de los relatos, hemos dicho que responde siempre o casi siempre a la intencionalidad del que está escribiendo. Por eso, por ejemplo, en Crónicas no se registra ninguno del norte, solamente está el registro de los del sur, porque la intención es mantener, como entre otras que ya vamos a ver, la línea de reyes de Judá. Y en ese sentido también responde muchas veces a la cultura, muchas veces a las traducciones que encontramos en la Biblia. Algunos traducen Abías y otros Abiam de la misma palabra. En el caso, por ejemplo, de Usías y Azarías, se utilizan ambos nombres. Creo que no hay ninguna diferencia lingüística significativa, sino me parece a mí que es más que todo un tema como regional o de dialectos. No es nada así como muy trascendental. Otra cosa que debemos tener en cuenta es el nombre de Ocosías, el número 8 en Israel, Ocosías, al norte, y el número 6
en Judá, no es el mismo rey. Esto no es la misma persona, no es que ahí haya un rey reinando en ambos, sino que son personas distintas, ¿vale? Lo mismo Jehú. Jehú es un rey en 10. de Israel al norte, pero también Profeta. hay un profeta. En el número 4 de Israel. Las corregencias también, los asteriscos y las corregencias. Entonces son nombres que se repiten, pero son personas diferentes. ¿Listo? Hay unos datos que tienen asteriscos. Entonces, mira, por ejemplo, el número 6, Omri, el norte, tiene un asterisco. ¿Sí? Y eso significa que tuvo una corregencia. Córreme acá, por favor. Por ejemplo, en el caso de la izquierda, en el del sur, están... En 4 y 5 en Judá. También hay otra corregencia. En 10 y 11, corregencia es que estaban reinando 2 reyes al tiempo. ¿Sí? Lo mismo en... ¿Dónde está el otro? 10 y 11, 14. Hay un Jeroboam 2. Exacto, esas son corregencias. Entonces, de pronto, si nosotros nos pusiéramos a sumar la cantidad de años, en ese caso, no es esa totalidad de años la totalidad de años que el reino estuvo dividido antes de que lo sometieran o lo llevaran a cautividad, porque hubo muchas corregencias. Entonces, hubo algunos reinados que fueron paralelos o que estuvieron al mismo tiempo. Ok, ese dato lo utilizamos es con el tema de las fechas, ¿vale? Entonces, como tenemos acá una cantidad de años, si comenzamos a sumar todos estos años, decimos, no, pero no pudo haber durado tanto tiempo, cuando se nos corren los años. Entonces, para que tengamos en cuenta esas corregencias, que es lo que nos hace que los años cuadren más, ¿vale? Listo. Perdón, la totalidad de los años... Ah, bueno, eso se va a ver más adelante. Sí, listo. Listo, gracias, Listo, todos los reyes comenzaron a reinar, unos buenos, unos malos, mientras unos reinaban al sur, otros reinaban al norte. El final del norte fue en el 722 antes de Cristo, cae Samaria, que es la capital de Israel, ante Siria. ¿Sí? ¿Qué se esperaría? Que cuando Judá viera el juicio de Dios contra Israel se arrepintiera y dijera, oiga, si les fue mal, el Señor cumplió, que a nosotros no nos pase lo mismo, volvámonos al Señor, pero no pasó. Y a pesar de que el Señor extendió aún más su misericordia y el juicio sobre Judá, evidentemente el juicio llegó en el 586 antes de Cristo con la destrucción de Jerusalén, la cautividad de Babilonia y la destrucción del templo de Salomón. Hasta ahí llegó la gloria del templo de Jerusalén y toda esa autenticidad y toda esa riqueza pues quedó ahí en la historia. Me gustaría hacer una apreciación aquí, es que de pronto para las personas que no tienen todavía muy claro el tema de las fechas, evidentemente Judá, que es la tabla de la izquierda, el reino dura mucho más tiempo, ¿no? Vemos aquí 586, recordemos que el tiempo es regresivo y los años son en términos regresivos. Judá dura muchísimo más tiempo, al menos unos 200, casi unos 200 años más que lo que duró Israel. Vamos a ver de pronto un poco más adelante cuántos son los años completos de Judá y cuáles son los años totales de Israel. Otra cosa que de pronto podemos ver aquí y entender en la columna verde de los profetas, en nuestra Biblia, más allá de Salmos, de Proverbios, empezamos a ver los profetas y acá vemos los profetas. Entonces vamos a entender en este punto que la historia que narran los profetas es paralela con la historia que se narra en Primero de Reyes, en Segundo de Reyes, en Crónicas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá vemos a Isaías, vemos a Joel, vemos a Jeremías, a Daniel, Ezequiel, que todos son profetas que estamos en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, ya hacia el final. Aquí en este lado está
Oseas, está Amós, está Jonás, que también están en nuestra Biblia hacia el final. Entonces vamos a poder ver que lo que ellos narran y las profecías que ellos dan están ocurriendo en el tiempo de los reyes o en el tiempo del reino dividido. Muy bien. Y finalmente tener en cuenta que esta tabla nos lleva hasta Segundo de Reyes. ¿Listo? Todo el registro de los reyes y de los reinos, la caída de los dos reinos, va hasta Segundo de Reyes. Hoy estamos estudiando primero, ¿vale? Entonces no vamos a llegar hoy hasta allá en la narración, pero sí les queríamos mostrar pues este material que va a ser muy bueno y nos va a ayudar a entender bastante el tema de los reyes y de los profetas en el pueblo de Israel. ¿Bien? Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿Todo claro como la noche? Bueno, continuamos entonces. ¿Sí es clara la tabla o no es clara la tabla? Excelente. Pues, yo no entendí lo de los asteriscos, convergencias que dijiste. Corregencia. Corregencias, es decir, que están reinando al tiempo, gorda. O sea, mientras están reinando en Judá, están reinando en Israel. No, hay dos reyes en Judá No. o dos reyes en Israel al tiempo. Ah, Pues ¿y por qué? eso es- ¿Uno en Judá y otro en Benjamín? No, no necesariamente, no, por alianzas políticas. Entonces vamos a reinar los dos. Bueno, listo, gracias. Entonces por eso era que no podíamos decir como que la suma de todos estos años nos darían el total de los años que estuvieron los reyes de Judá o de Israel, porque como hubo corregencias, hubo años que eran paralelos, mientras estaban ocurriendo, por ejemplo, no sé, estos 52 años también estaban corriendo 16 años al mismo tiempo, porque eran dos reyes que iban al tiempo. Esta ¿cómo se llama? Columna nos habla precisamente de los reinados de cada rey, pero esta columna, que también es una columna de citas bíblicas, nos habla es del carácter, donde dice era malo, era bueno, hizo conforme a David, no hizo conforme a Jehová, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esta es la del reinado y esta es la del carácter. Sí. Bien. Listo. Ya. En Judá, de 20, 8 buenos, 12 malos. 12 malos. En Israel, de 19, 19 malos. Gracias. Bueno, llegó la tarea. En esta hojita, que dice reino dividido, ¿Qué es eso? tenemos la división del reino. Y dos fechas importantes. La división del reino 930, cuando Salomón dejó de reinar, entonces comenzó a reinar Roboam al sur y Jeroboam al norte. Caída ante Siria. ¿Quién cayó ante Siria? Ya lo dijimos muchas veces. Rey, ¿cómo es? Israel. Samaria, ¿no? Sin ayuda, sin ayuda. Sí, Israel, capital, Samaria, reino del norte. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta hojita? La vamos a imprimir o la vamos a hacer de modo editable y vamos a escribir los nombres de los reyes. ¿Listo? Básicamente pasar la información que tenemos aquí, acá. ¿Vale? Y aquí abajo en esta línea, donde dice Reino del Norte, el nombre del Reino del Norte con la capital. ¿Listo? Entonces, nombre del rey, fecha abajo. Nombre del rey, fecha abajo. Nombre del rey, fecha abajo. Si quieren llenar el resto de espacio con cita bíblica, con carácter, con los pasatiempos del rey, con sus conquistas, con todo lo que quieran, están en libertad de hacerlo, ¿vale? Pero por ¿Pero ahora, sería el rey de Israel o de ambos reyes? Es que hay ambas imágenes. sí, la primera es la del norte y la segunda es la del sur. Ok. ¿Listo? Entonces, aquí es la del norte, aquí es la del sur. Otra vez, división del reino 930. El primer rey del sur, ¿cómo se llamó?
Jeroboam. Muy bien, Jeroboam. Y a partir de Jeroboam, todos los reyes del sur, el reino del sur, cómo se llamaba, cuál fue su capital, y ahí tenemos entonces la suma de años. Eso era lo que nos decía aquí hace un momento. Hasta la cautividad babilónica, en el 586. Esta suma de años es lo que duró el reino. ¿Ven? El de arriba más o menos 200 años y el de el sur 350 años, más o menos se cubre ese periodo de historia. Como vemos, pues es bastante historia, ¿no? Bueno, esa es la tarea que tenemos para la próxima clase. Termina entonces el libro de los Reyes, introduciendo a uno de los personajes más importantes de la Biblia y más importantes del ministerio profético, que es nada más y nadie menos que don Elías. La narración nos deja de narrar la historia de los reyes, se centra en el rey Acab con su esposita Jezabel y todo lo que ellos comenzaron a traer en contra del reino y cómo Dios levanta a Elías para confrontar esa realidad de Acab y de Jezabel, ¿vale? Entonces el profeta Elías es uno de los personajes más importantes. Si ustedes no se han leído estos capítulos, por favor, no dejen de leer los capítulos de la historia de Elías, de todo lo que el Señor hizo a través de Elías, porque es el anuncio profético más claro de Cristo en el Antiguo Testamento, es Elías. O sea, Isaías es un profeta que nos habló todo acerca de Jesús, pero las acciones de Elías son un anuncio profético impresionante de lo que Jesús iba a hacer. Con Elías se inaugura el tema de la resurrección de los muertos. Con Elías se inauguran todos los milagros sobrenaturales y en el material incluso expresamos algo que las narraciones que se hacen de Elías son casi que el anuncio a la manera en que se iban a redactar muchísimos años después, miles de años después, el Evangelio. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer lo que Elías hacía, lo que Elías decía, eso es como la semilla, la primera semilla que se comenzó a germinar en el Antiguo Testamento del ministerio profético de Cristo. Tan importante que Elías aparece en la transfiguración de Jesús junto con Moisés. Esos dos personajes, Moisés y Elías, son las columnas del Antiguo Testamento. Moisés en la ley, Elías en el ministerio profético. Así que todo lo que ocurre en Elías y todos los estudios que podamos hacer de Elías no los dejemos de hacer, porque nos van a alimentar de una forma muy significativa y muy importante nuestra comprensión de los propósitos de Dios y de cómo Dios va obrando de forma sobrenatural. Registra el libro 7 acciones sobrenaturales de Elías. Todavía no se llegan a llamar milagros, pero sí, pues evidentemente son acciones milagrosas. La confrontación de Elías con los profetas de Baal. Recordemos que cuando leímos el principio del libro, cuando decía, Señor, respóndeme para que este pueblo se dé cuenta que tú eres Dios. Entonces, es esa parte lo que Elías está aclarando, ¿vale? Entonces, muy importante Elías, y tenemos en nuestro material, aquí están los carros de fuego que se llevaron a Elías. Tenemos en nuestro material una tablita que dice, nos habla de 5 de esas 7 señales, y la última es el llamamiento de Eliseo. La sequía, la multiplicación de la harina y el aceite de la viuda, el niño que resucita, el hijo de la viuda que muere y es resucitado, cuando cae fuego del cielo, y cuando Elías ora por lluvia y Dios le responde. Todas esas señales sobrenaturales son muy importantes para entender el ministerio profético de Jesús, y finalmente el llamamiento de Eliseo.